Bien, buenas tardes, hermanos. Son ya las 7:04. Dios les bendiga. Me debo saludarlos en esta noche. Tarde todavía estamos transmitiendo el estudio bíblico correspondiente a la lección número 138 de nuestras clases que estamos tomando como iglesia, y en particular estamos estudiando las profecías, los libros proféticos. En la lección número 138 estamos llevando una serie de estudios bíblicos donde podemos nosotros compartir enseñanzas fundamentales de síntesis del Antiguo Testamento. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se logra ver la pantalla, hermano. ¿Sí? Bien, gracias. Estamos en la lección 138 que se llama Jeremías, las lecciones objetivas del libro. Estamos en el tomo 5 de nuestro libro de síntesis del Antiguo Testamento. Y hoy es 19 de agosto, jueves 19 de agosto. Compartimos esta lección con dos objetivos básicos. El primero de ellos es completar la parte del esquema de lecciones objetivas correspondiente a la lección objetiva número 8. Y el otro objetivo es completar declaraciones de lo que significa la vasija rota, lo que significa la restauración de la vasija rota, el nombre dado a Jesucristo en Jeremías 23:6 y 33:16, y lo que implica el nombre dado a Cristo en Jeremías 23:6. Antes de comenzar con esos objetivos que tenemos, vamos a orar delante del Señor en esta hora. Señor, te bendecimos en esta tarde, rogando en el nombre de Jesucristo que nuestro corazón siempre tenga ese deseo de aprender, de compartir, de estar atentos a lo que quieres decir a nuestra vida. Esos libros proféticos, Señor, así como tuvieron un impacto y una repercusión en su tiempo, siguen hablando a nuestro corazón y siguen dándonos la confianza del porvenir. Te pedimos, Señor, que quienes estamos presentes, quienes estarán conectando a los diferentes medios, que también en sus corazones, Padre, se muevan a hacer tu voluntad y a desear del fondo de su corazón la palabra sana, la teología, la correcta, Señor, la doctrina bíblica sana, no adulterada. Padre, hablamos en tu nombre y en el nombre de Jesucristo oramos en esta hora. Amén. Bien, son solamente dos objetivos, pero suficientes para tener el tiempo de esta noche. Tenemos como introducción el recordatorio que hemos estado estudiando nosotros ya, una de las características del libro de Jeremías, que tiene que ver con lo que se llaman lecciones objetivas. Se conocen como lecciones objetivas aquellos episodios o aquellos momentos de la vida del profeta Jeremías en donde sus enseñanzas fueron dadas mediante algunas prácticas, algunas cuestiones que Dios le decía a Jeremías que hiciera, o bien sobre cosas que él veía de manera muy clara, y cada una de ellas tenía un sentido, tenía una repercusión, y estamos viendo nosotros lo que es la lección propiamente, la referencia y qué significa esa lección objetiva que Jeremías estaba dando al pueblo de Israel. Tenemos 11 lecciones objetivas, vamos conociendo 7. Las últimas 4 se estudiaron en la lección 137 y nos hablan acerca del juicio que vendría sobre el pueblo judío por su rebelión y desobediencia delante de Dios. Hubieron advertencias, hubieron acusaciones, hubieron llamados al arrepentimiento, y el pueblo judío persistió en su desobediencia, persistió en su rechazo de la voluntad de Dios. Y entonces el Señor, en los capítulos 18 y 19 del libro de Jeremías, le dice a Jeremías que de una nueva manera, de una forma visible también, de una forma, valga la redundancia que hemos utilizado, objetiva, pudiera demostrar el mensaje de Dios al pueblo judío. Y vamos a ver como primer objetivo en esta lección, dice completar la parte del esquema de lecciones correspondiente a la lección objetiva número 8. En nuestro libro de trabajo, libro de estudio, estamos en la lección 138 y se divide en pequeños párrafos de aprendizaje. El 138:13 trae la respuesta o relata el sentido del propósito de este objetivo número 1 de la lección de hoy. Recuerden, estamos viendo lecciones objetivas del libro de Jeremías. Estamos en la lección objetiva número 8 y para eso voy a pedirles
que leamos en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos 1 y 2. Jeremías 18, 1 y 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dice la palabra de Dios. La pregunta que hacemos es, al leer ese pasaje bíblico, ¿a qué persona debía visitar el profeta Jeremías? Y la palabra claramente nos enseña, nos recuerda que la indicación fue: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías había visto ya varias cosas. Recordamos que el Señor le dijo: ¿qué ves? Y él dijo: una vara de almendro. Ya le dijo: ¿qué ves? Y él dijo: veo una olla que hierve hacia el norte, y otras cosas más que Jeremías ya había visto. Pero observamos que en cada una de ellas Dios va mandando un mensaje, pero también va haciendo que Jeremías, digamos, sea una parte activa de esa transmisión del mensaje. Y en ese caso le dice a Jeremías: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios pudo haber también en ese momento mostrado a Jeremías tal vez la revelación de un alfarero que está haciendo lo mismo que Jeremías fue a hacer allá. Pudo haberlo hecho el Señor estando Jeremías en su casa. Pudo haberle mostrado una visión. Pudo haberlo, tal vez cuando él iba caminando por allí, sencillamente Dios decirle: ¿sabes qué? Mira, voltea hacia allá, y Jeremías hubiera visto lo mismo. Pero Dios en cada persona y en cada momento tiene un propósito. Recordamos que todo lo que ocurre en nuestra vida, a final de cuentas, es que Dios sea glorificado. Y la obediencia es una forma de glorificar el nombre de Dios. Le dijo Dios a Jeremías: levántate y ve a casa del alfarero. Allí te voy a dar a conocer mis palabras. Repito, Dios pudo habérselas dicho directamente allí, donde Jeremías estaba. Pero nuevamente observamos, encontramos, entendemos la necesidad de obedecer al Señor, independientemente si es la primera, si es la segunda, si es la tercera, si es la cuarta, la quinta, la sexta, la enésima vez que Dios nos ordene algo, tenemos que obedecer, porque el Señor sin duda algo hará a través de nosotros. Así que la obediencia siempre resalta en la vida de Jeremías. En ocasiones, obviamente también con algunas situaciones de tal vez un poco de incomodidad de parte de Jeremías. En el capítulo número 15, Jeremías ya le había como, no reprochado, pero sí llegó un momento en el que decía al Señor: ¿por qué, Señor, nací para predicar a gente que no me escucha? En Jeremías 15:10 dice Jeremías: ay de mí, madre mía, engendraste un hombre que solamente genera contienda, hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado préstamo, y todos me maldicen. Y el versículo 15 dice: Señor, tú lo sabes, acuérdate de mí, véngame de mis enemigos. Y Jeremías ahí está diciendo cómo el versículo número 18 dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Por qué mi herida desahuciada no admitió curación? Vas a ser para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías, en esa insistencia, en esa persistencia, en esa obediencia, cuando Dios le dijo que predicara, que proclamara, que llamara al arrepentimiento, que hablara el mensaje de Dios, Jeremías llegó a un punto en el que decía: Señor, cada vez que abro mi boca solamente es para hablar destrucción, palabra de juicio. Y el Señor le dice en el versículo 19 del capítulo 15, Dios también le contestó a Jeremías: Jeremías, si tú y el pueblo se convierten, le dijo a Jeremías, yo te restauraré, vas a estar delante de mí. Si despreciaras lo vil y dejaras solamente lo precioso, serías como mi boca, porque dice: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Es un momento en el que nuestra iglesia, los creyentes de estos tiempos, tenemos que perseverar y permanecer, porque a veces nos sentimos tal vez como Jeremías: Señor, ¿y para qué tanta, diríamos a veces, tal vez como justificando nuestra buen actuar cristiano y creyéndonos como los únicos, como Elías, ¿no? ¿Quién más como yo, Señor? ¿Por qué yo que hago esto, yo que hago lo otro? Mira, yo estoy sirviendo aquí. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué no hay respuesta a la oración? ¿Por qué predicamos y la gente no se convierte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ciertamente hay consecuencias también, hay razones que a veces en la vida del creyente impiden que Dios se glorifique, que Dios se manifieste.
pero también en nuestra generación sabemos que son generaciones que rechazan la palabra de Dios, que pervierten el evangelio, que dan la espalda al evangelio. Por eso Dios a Jeremías le dijo, tú mantente, que ellos se conviertan a ti, tú no te canses, tú no te conviertas a ellos, porque te he puesto como muro fortificado de bronce. Cuando contra ti peleen, no te vencerán. Yo estoy contigo para guardarte, defenderte, dice Jehová. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Es una promesa no a la deriva, no al aire, sino que es una promesa enfocada. ¿Cuándo se cumple esta promesa? ¿O para quién se cumple? Para aquel que está dispuesto a permanecer en la obediencia a la palabra de Dios, pase lo que pase, haya o no respuesta aparente a nuestro clamor y a nuestro llamar. Porque hemos aprendido y hemos enseñado que el éxito de predicar el evangelio consiste solamente en obedecer a Dios, proclamar el mensaje del evangelio. Y ya me parece que fue Spurgeon que una vez dijo, yo proclamo de mis labios al oído de la persona, y Dios va a llevar la palabra del oído de la persona al corazón de la persona. Por lo tanto, Jeremías también recibió esta palabra del Señor, palabra de exhortación, de ánimo, pero también de reprensión. Le dijo, tú no te conviertas a ellos, no te desanimes, permanece, yo estoy contigo, te pongo como muro de bronce fortificado. Así que Jeremías, para esas alturas, ya había entendido que Dios le iba a insistir una y otra vez a que permaneciera obedeciéndolo. Así que cuando Dios le dijo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te voy a oír decir, te voy a hacer oír mis palabras. Jeremías dice en el versículo 3, descendí a casa del alfarero. ¿Qué estaba haciendo el alfarero? Obviamente, dice el versículo número 3, el alfarero trabajaba sobre la rueda. Estaba haciendo una vasija de barro. La vasija de barro, eso lo sabemos porque el versículo 4 dice, la vasija de barro que él hacía, es decir, eso estaba haciendo cuando Jeremías llegó, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué pasó con esa vasija? Dice la escritura que se echó a perder en su mano. Probablemente se rompió, probablemente se deshizo, probablemente el término, uno de los términos originales puede traducirse como se malogró. Es decir, hubo un despropósito, algo que no se esperaba de esa vasija. ¿Sí? Entonces, esta es una de las lecciones, de los pasajes quizá más conocidos del libro de Jeremías, cuando él desciende a casa del alfarero. Primero dijimos, hubo una obediencia de Jeremías, y quizá decía, Señor, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir a través de mí? Pero Dios le había ya reanimado, le había invitado, le había ordenado que no se cansara, que no desmayara, y Jeremías se pone otra vez de pie, Dios le dijo, vete, ya te voy a hablar, y Jeremías fue a casa del alfarero. Y más adelante veremos lo que significa esta vasija deshecha o esta vasija echada a perder. Tenemos ahí una figura más o menos, dice el versículo 3, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Por qué dice él trabajaba sobre la rueda? Bueno, en el tiempo del profeta Jeremías, son tiempos tal vez artesanales, aquí hay dos ruedas. Esta rueda de abajo es la que se movía con el pie del alfarero, y esta rueda de arriba es donde colocaban la vasija. Aquí tiene un eje, que es el que giraba hacia mover, entonces ya se le daba forma. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que cuando llegó a casa del alfarero, él trabajaba sobre la rueda, es decir, estaba en ese momento actuando. Y eso, la primera enseñanza que tenemos, pues es que Dios nunca ha dejado de actuar. Nunca ha dejado las cosas a la deriva, nunca ha dejado las cosas sin propósito, sin sentido. Y el Señor le iba a mostrar a Jeremías lo que esto significaba. En los versículos del 5 al 8 de Jeremías 18 dice la palabra de Dios, hasta allí Dios le dijo, levántate y ve a casa del alfarero. Él se levantó, fue a casa del alfarero, vio lo que ocurría, pero aún no entendía bien, tal vez, qué es la enseñanza que Dios le quería dar a conocer. Y es entonces cuando viene la palabra del Señor. Y esto nos enseña, mis hermanos, que Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios habla a través de su palabra, pero tenemos que llegar con un corazón dispuesto, humilde, sencillo, realmente con el propósito, con el deseo de que Dios hable al corazón.
No podemos llegar a la palabra de Dios pensando que todo lo sabemos, que todo lo conocemos, o que si algo voy a encontrar va a ser para dedicárselo, dirigirlo a tal o cual hermano, o tal o cual familia. No, aquí Jeremías, aun cuando tenía el encuentro con Dios, tenía el conocimiento con Dios, él obedeció lo que Dios le dijo, y una vez después que obedeció, tal como Dios le dijo, es como entonces, en ese momento, Dios también cumplió su palabra. ¿Y qué es lo que Dios cumplió allí? Entonces Dios le reveló a Jeremías el propósito y la palabra del Señor. Entonces, antes muchas veces hay personas que piensan que con una imposición de manos, con un día de ayuno, o con tal o cual predicador que supuestamente es de los ungidos y no sé cuánta mentira bárbara que hoy día se corre por el cristianismo evangélico, supuestamente, esperan lograr cosas espectaculares. Jeremías no buscaba nada espectacular. Sencillamente Dios le dijo, levántate, ve a casa del alfarero y allí te voy a dar a conocer mi palabra. Jeremías, ¿qué hizo? Eso. Se levantó, fue a casa del alfarero, vio al alfarero trabajando, para él normal, vio que la vasija se deshizo, y para Jeremías quizá no había nada más importante o interesante, o por lo menos hasta ese momento no llegaba la palabra de Dios. Y por eso si tú te preguntas, hermano, ¿por qué yo a veces no entiendo la palabra de Dios? ¿Por qué a veces no puedo entender las profundidades de Dios? Bueno, Jeremías, antes de entender lo más profundo, por así decirlo, primeramente obedeció en lo más simple, lo que claramente estaba revelado. Se levantó y llegó. No hizo más. Y el Señor se encargó de hacer lo que Jeremías no podía hacer, que era generar la palabra. Entonces lo que Dios hizo en Jeremías, versículo 5, dice, entonces, o sea, después de haber cumplido con estos pasos, con esta ordenanza, fue entonces que Dios le reveló, vino a mí palabra de Jehová, y dijo, no puedo hacer yo de vosotros como este alfarero. Encontramos la explicación divina en este momento, la explicación de Dios, en donde el barro en mano del alfarero era la casa de Israel. Dios dice en el versículo 6, ¿no puedo yo hacer vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Cuando hablamos aquí de casa de Israel, no necesariamente se está refiriendo a la nación de Israel separado de la nación de Judá. Aquí la expresión casa de Israel se refiere al pueblo de Dios, al pueblo escogido, al pueblo que Dios había elegido, que para el tiempo de Jeremías ya estaba dividido, estaba separado. El reino del norte de Israel y el reino del sur Judá. Sin embargo, cuando aquí habla, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel, está hablando a toda la nación de Israel. Más adelante, me parece que es el profeta Ezequiel, no recuerdo bien, quien habla acerca de que había dos palos, el palo de Judá y el palo de Efraín, y que el Señor los iba a juntar y hacer un solo palo. Es decir, a final de cuentas, habían salido del mismo lomo de Jacob. Por lo tanto, la expresión la casa de Israel, perdón, la vasija que se deshace o que se mal logra, era la casa de Israel. Entendemos entonces que la vasija que se echó a perder en manos del alfarero representaba el pueblo judío que rechazó obedecer a Dios. Aquí tenemos que tener cuidado a la hora de entender la palabra de Dios y no hacer que diga más de lo que debe decir. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de las parábolas son enseñanzas generales que son útiles para extraer verdades bíblicas, fundamentales, espirituales. No necesariamente cada detalle de la parábola va a traer una verdad espiritual. A veces podemos alegorizar nosotros la parábola y darle algún sentido, quizá no antibíblico, pero tal vez un poquito, no voy a decir mal, pero sin el sentido original. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si hablamos nosotros aquí acerca de que la vasija estaba en manos del alfarero y la vasija se echó a perder, alguien podría decir entonces fue el alfarero quien no supo hacer bien la vasija. Fue el alfarero quien no supo darle buen moldeado a la vasija. En esta enseñanza, el enfoque es la vasija que no fue bien lograda, que no logró su propósito en manos del alfarero. Y no es que el alfarero no tenga el poder de transformarla. Por eso dice la palabra en el versículo 6. El Señor dijo, no puedo hacer yo de ustedes como ese alfarero o casa de Israel. Es decir, desecharla, deshacerla, quebrantarla y hacerla de nuevo. Recordarán ustedes que hubo un momento en el pueblo de Israel, cuando andaba en el desierto, se rebelaron contra Dios y entonces Dios le dijo a Moisés, a ver Moisés, ¿qué te parece? Déjame raer a este pueblo y te voy a dar a un pueblo que tenga un corazón dispuesto a obedecer a la palabra y sujeto a tu autoridad. Y Moisés le dijo, no, Señor.
yo sé que tú eres un Dios misericordioso y solo te pido que des paciencia a mi corazón y que ese pueblo sea quebrantado y que entienda tus maravillas. Y dice la Biblia que Moisés no había ninguno como él de manso en la tierra. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que en las parábolas debemos ser muy cuidadosos a la hora de extraer enseñanzas. No es que no podamos extraer y exprimir el pasaje, pero hay detalles que no debemos malinterpretar en el sentido general del contexto de la parábola. Entonces, aquí lo que está diciendo Dios acerca del enfoque no es el alfarero que hizo mal la vasija, porque Dios tiene el poder para transformar, quebrantar, y al final de cuentas Él es soberano. Él si quiere deshace una, hace otra, tira una y pone nueva. Ese no es problema para Él es soberano. El punto aquí era la casa de Israel, que Dios dice, si esta nación de Israel no está dispuesta a obedecer, voy a hacer que sea quebrantada y voy a hacer de ella una nueva vasija. Ya lo dijo Ezequiel en otro momento, quitaré, y Jeremías también habla acerca del espíritu que el Señor podría en ellos y acerca del corazón de carne que sería puesto en lugar del corazón de piedra. Y entonces la vasija que se iba a perder en manos del alfarero representaba el pueblo de Israel que rechazó obedecer a Dios. Y la vasija rota, más adelante, bueno, en este caso la primera fue una vasija que se deshizo, la que vio el alfarero, y la que vio Jeremías en casa del alfarero. Fue una vasija donde Dios, en manos del alfarero, en este caso el barro, hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Así que las cosas que Dios hace siempre son para su gloria y también, ¿por qué no?, tienen un propósito en nuestra vida, cuando estamos realmente viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Se ha enseñado, también hemos dicho que tengamos cuidado a la hora de malinterpretar enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, cuando alguien cae en pecado y dice, es que todo ayuda para bien. Sí, es cierto, ayuda para bien. Pero hay cosas que son consecuencia de pecado. Hay cosas que Dios no aprueba. Es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite, pero no lo aprueba. Entonces, es cierto que Dios puede hacer que las cosas todo obre para bien, pero es a los que han sido llamados conforme a su propósito. Hay gente que falla al Señor y falla al Señor conscientemente y falla al Señor conscientemente y dice, yo sé que todo obra para bien, esto me va a servir para algo bueno. Pues sí, pero ¿en qué momento realmente van a dejar que Dios obre en su corazón? Lo que va a venir para ellos es lo que pasó con la vasija rota, la vasija deshecha primero y después rota en el segundo pasaje, vamos a ver. Judá sería juzgada por su maldad. Así que en el esquema que tenemos llevamos ya 7 lecciones objetivas previas. Aquí estamos en la 8. La lección objetiva 8 es la vasija rota del alfarero. Referencia Jeremías 18, 1 al 9 y Jeremías 19, 1 al 11. ¿Qué enseña esta lección objetiva? Que Judá sería quebrantada a causa de su maldad, pero que Judá también sería restaurada. Entonces dijimos, el hecho de que la vasija, el alfarero la volvió a hacer, no significa que a Dios se le haya salido de control Israel. Significa que Dios iba a restaurar a Israel. Por eso enfaticé el punto de que tengamos cuidado a la hora de interpretar la palabra de Dios y las parábolas en particular. ¿Algún comentario hasta aquí respecto al objetivo 1 de de la lección objetiva número 8, correspondiente al alfarero, la vasija rota del alfarero, y la enseñanza del capítulo 18, del 1 al 5 al 6. El versículo 7 del capítulo 18 nos habla acerca de lo que yo llamaba hace rato que conocemos como la soberanía de Dios. El Señor dice, así sois vosotros en mi mano al final del versículo 6. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual yo hablé, yo mismo arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Si Dios tiene el poder para hacerlo, pues Dios puede hacer lo que Él quiera. Y lo que está diciendo esta enseñanza es que Dios iba a restaurar a Israel después que ha sido quebrantado y reconociera su pecado delante del Señor. Bien, pasamos al objetivo 2, que tiene 4 incisos. Ya decíamos qué significa la vasija rota, la vasija, la casa de Israel. Y nuevamente recordando los versículos 1 al 4, vemos que primero Dios le mostró a Jeremías la lección en forma privada.
En los párrafos 138.7 y 138.12 podemos encontrar lo que vamos a comentar. Primero, Dios mostró a Jeremías esta lección en forma privada. Ya lo vimos. Y aquí debe quedar claro que no hay injusticia en lo que Dios haría. ¿Por qué no? Porque hubo un llamado al arrepentimiento, mismo que fue rechazado una y otra vez. Jeremías 18, 5 al 12. Ya leí el 6, leí el 7. Voy a leer el versículo 10 al 12. Dice, pero si hiciere lo malo, bueno, el 8 dice, si los pueblos se convirtieren, dice, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Versículo 10, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había terminado hacerle. Y luego le dijo a Jeremías, habla luego a todo hombre de Judá y diles, así dice el Señor, yo dispongo un mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces, ¿habría injusticia en Dios en castigar al pueblo, en corregir al pueblo, en traer consecuencias de su pecado? No. Dios mostró a Jeremías la lección en forma privada y Dios a Jeremías le dijo una y otra vez, el pueblo ha sido llamado. Y otra vez Jeremías volvió a hablar al pueblo de Jerusalén y volvió a ver otra vez el rechazo. Versículo 18 de Jeremías 18. Dijeron entonces, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, es decir, aunque no esté Jeremías, Dios va a seguir hablando. ¿Quién es Jeremías para pensar que solo puede hablar de Dios? Seguiremos oyendo el consejo de Dios, va a seguir habiendo la palabra profética. Dijeron, venid, iramos lo de lengua, es decir, no le hagamos caso, tachémosle de loco y no atendamos a ninguna de sus palabras. Y el versículo 23 dice Jeremías, pero tú, Jehová, conoces su consejo contra mí para muerte. No solamente era una cuestión contra la enseñanza, sino inclusive ya habían sentencias para matar a Jeremías. Y Jeremías, Señor, fíjate su maldad, no borres su pecado delante de tu rostro. Haz con ellos en el tiempo de tu enojo, que Dios juzgara la actitud de estas personas. Entonces, Dios habló al corazón. Lecciones previas hemos hablado acerca de esto. Dios llamó al arrepentimiento y el pueblo siempre rechazó. Entonces, si ya hubo un llamado a Jeremías de manera privada y después Jeremías volvió a llamar al pueblo, ahora eso tenía que ser proclamado en público. Y en Jeremías 19:1, el Señor le manda comprar una vasija en mano del alfarero y llevarla ante los líderes civiles y religiosos del pueblo. Ahora ya no era una vasija que podía en ese momento hacerse de nuevo, restaurarse en ese momento. El pueblo hubo una primera visión de una vasija que podía moldearse y va el mensaje y el pueblo sigue duro de servicio. Y entonces Dios Jeremías, bien, ahora va una visión un poquito más fuerte. Les di otra oportunidad de arrepentirse y el pueblo no lo hizo. Entonces, vamos a actuar, dijo el Señor, voy a actuar. Ahora sí, con justicia y con juicio. Le dijo Dios a Jeremías 19:1, ve y compra una vasija de barro del alfarero. Lleva contigo a los ancianos del pueblo y ancianos de los sacerdotes, líderes tanto civiles como religiosos. En ese pasaje, más adelante, vemos en el versículo 10, ¿qué más le dijo Dios? Esta vasija que compraste la vas a quebrar ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. La primera visión de Jeremías 18, en esta lección no visión, en esta lección objetiva, había una vasija que aún podía ser restaurada y moldeable y maleable. Y por eso el Señor volvió a llamar con otro mensaje de arrepentimiento. El pueblo persistió, insistió en su dureza y dijeron, es en vano porque vamos a hacer lo que nuestro malvado corazón quiera. ¿Y quién es Jeremías? Que no es el único. ¿Quién se cree Jeremías? Y por el contrario decidieron matar a Jeremías, conspirar contra Jeremías. Y entonces Dios dijo, ahora ya la lección ya no es de una vasija que puede restaurarse así sencillamente. Es una vasija que va a ser rota en presencia de ellos.
El profeta debía ahora, ya que había presentado esta lección objetiva, ahora tenía que mostrar a los líderes judíos el significado de esta vasija rota. Y dice el versículo 11, les dirás, así dijo Jehová, así quebrantaré a este pueblo y esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. En Tofel se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así que, cuando dice este pueblo, está hablando la nación de Judá, versículo 11. Y cuando dice a esta ciudad, está hablando específicamente de la ciudad de Jerusalén, por causa de su maldad, de su rebelión y de su pecado. Este quebrantamiento habla entonces no solo del cautiverio de sus habitantes, sino también de la destrucción física de Jerusalén por parte de los invasores babilónicos, tal como se especificó en Jeremías 34:2. En Jeremías 34:2, la profecía dice así: así ha dicho Jehová de Israel, Dios de Israel. Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Es interesante, ya habíamos platicado en algún curso, en alguna lección anterior, que Jeremías profetiza en el tiempo de 5 reyes, ¿no? Entre ellos Josías, Sedequías. Es interesante también que en algunos momentos, por ejemplo, Jeremías profetizó cuando Josías era rey. Entonces, Jeremías hablaba acerca del arrepentimiento. Jeremías hablaba acerca de buscar a Dios. Y cuando el rey Josías decide restaurar el culto y lo demás allí en Jerusalén, pues hubo una bendición de Dios. Sin embargo, el pueblo aún así no siguió fielmente al Señor. Pero Jerusalén económicamente estaba bien. En ese tiempo habían por lo menos 3 países, 3 imperios peleándose. Estaba Egipto, estaba Siria, estaba Babilonia, que eran los que empezaban. Algunos estaban en su apogeo, como Asiria, y otros más estaban ya un poco en decadencia, como Egipto. Otros estaban por surgir, como era Babilonia. Pero eran naciones que, digamos, estaban así como, tenían ese furor y ese poderío que empezó a gestarse en algunos y terminando en otros. Por lo tanto, Israel decía, pero ¿cómo va a hablar Jeremías acerca de que va a ser quemada Jerusalén? Estamos tranquilos. Hubo un tiempo, repito, de tranquilidad, de prosperidad económica, de buenas relaciones con los países vecinos, pero el pueblo de Israel, de Judá en este caso, empezó o continuó desechando a Dios. Y por eso decían, no es posible que lo que Jeremías esté predicando sea real. ¿Cómo es posible que Jerusalén sea quemada? O sea, eso no cabe en cabeza. Mire que estamos bien, todo va bien. ¿Cómo dice Jeremías que va a haber guerra? Por eso Dios dijo, cuando digan paz, paz, vendrá aflicción sobre el pueblo. Este quebrantamiento habla acerca del cautiverio de los moradores, pero también del Jerusalén que sería quemada. Bien, entonces la vasija rota tiene ese significado. Vamos ahora con el inciso B del objetivo 2, la restauración de la vasija rota. Y eso lo encontramos en el libro que estamos estudiando, en el párrafo 138-17, que toca este punto. Ya decíamos que cuando Jeremías va con el alfarero, habló acerca de una condición de pecado del pueblo, pero también una condición y una provisión de restauración del pueblo de Dios. Los judíos serían juzgados por el cautiverio babilónico. Eso era el quebrantamiento. Pero también Jeremías habló de una restauración. Y es que un remanente regresaría a la tierra de Judá y serían nuevamente bendecidos por el Señor. Y esa es una de las hermosas palabras de Dios cuando siempre nos da la oportunidad de reconsiderar nuestra actitud, nuestra forma de vivir, e inclusive los momentos en los que hemos rechazado al Señor. Es posible y es necesario y es urgente el que todos los días analicemos nuestra vida y veamos si hay algo en lo que casi estemos actuando como el pueblo de Israel, diciendo, Señor,
pero está por demás que hagamos caso. Es en vano que hagamos caso, aunque me digas, yo soy así, tengo mi carácter, tengo mi forma de ser y voy a perseverar, voy a permanecer en él. Es cierto, en el caso del pueblo de Judá, hubo un quebrantamiento, había una profecía de quebrantamiento, pero también había una profecía del corazón de Dios, de que un remanente regresaría a la tierra prometida. En Jeremías 29:10 se nos dice además que ese regreso ocurriría unos 70 años después de que fueran llevados cautivos. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Sí? Entonces, había una profecía respecto del cautiverio de los judíos por parte del imperio babilónico, pero también una promesa de regreso. Y sabemos que hubieron por lo menos 3 retornos. El primero, bajo el liderazgo de Zorobabel, el segundo, bajo el liderazgo de Esdras, y el tercero, bajo el liderazgo de Nehemías. Fue allí cuando se reconstruyeron los muros de Jerusalén. Sí, entonces, la restauración de la vasija rota nos habla acerca de este regreso de los judíos a la tierra prometida. Pero hemos también hablado acerca de la profecía por escala. ¿Qué significa esto? Bueno, hay profecías que tienen un cumplimiento temporal, digamos, un cumplimiento histórico, pero también tienen un cumplimiento futuro. Y en el caso de esta restauración, tiene varios sentidos. Uno de ellos, obviamente, tiene que ver con la vida de la persona que ha vivido lejos de Dios y que por la gracia de Cristo es movido al arrepentimiento, y esta persona entonces es llevada a la presencia de Dios y es llevada a disfrutar de la presencia de Dios. Y el Señor entonces le hace regresar al reino, o le hace más bien entrar al reino celestial, aquel reino del cual, según Romanos 3:23, fue destituido a causa de su pecado. Entonces, digamos que hay un cumplimiento de nuestros tiempos, de las vidas que han sido prácticamente a causa del pecado destruidas, corrompidas, pisoteadas, y que han llegado a puntos vergonzosos, y el Señor restaura, y el Señor promete, y el Señor levanta, y el Señor da un corazón nuevo, y es el caso nuestro, que el Señor nos levantó. Pero también tenemos una profecía que va a cumplirse en el reino de Cristo. Y así podemos leer Jeremías capítulo 23, los versículos 3 al 5, que dice así: y yo mismo recogeré del remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El renuevo justo, y lo que aquí se profetiza, se promete que reinará sobre la tierra y hará justicia, nos habla acerca de ese tiempo que conocemos nosotros como el milenio, un tiempo de bendición y paz que vendrá después de la gran tribulación. En resumen, la restauración de la vasija rota no solo habla del regreso de los judíos a su tierra, sino también de la época futura a la que llamamos el reino de Cristo. Y dijimos hace un momento, aunque el libro no lo especifica como un punto de aplicación y de cumplimiento, sabemos que cuando Jesucristo vino, ese renuevo justo fue aquel que hoy nos hace estar en la presencia de Dios y esperar, según sus promesas, dice Pedro, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, en nuestra vida también se ha cumplido esto. Y si usted en algún momento dado verá o leerá este pasaje bíblico y su vida está quebrantada, está destruida, usted siente que ya no hay solución a su matrimonio, usted ya ha tocado fondo, déjeme decirle que en Cristo hay esperanza. Él puede restaurarle, Él promete restaurarle, pero ruegue al Señor que usted pueda tener entrada al reino celestial mediante el arrepentimiento y la fe. Ruegue que Jesucristo tenga de usted misericordia y que le conceda a usted el privilegio de llegar a ser parte del reino celestial. Como en el caso de Israel, el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento y la obediencia
son cosas que no pueden separarse, van de la mano. Y por eso también esa promesa de restauración, de vidas rotas, de familias destruidas, también es para usted. Pero no es una promesa que se cumplirá nada más porque sí, por arte de magia. Decir, pues es como para todos seremos salvos, no hay problema de arrepentimiento, no. Es una promesa para usted que como para Israel también necesita arrepentirse y buscar al Señor. ¿Qué significa la vasija rota? Dijimos el juicio de Dios sobre Israel. En el caso de Israel sería un juicio que implicaría un cautiverio, pero también la destrucción de Jerusalén. La restauración significa el regreso del remanente, significa también la restauración de nuestra vida que ha sido destruida por el pecado, por el diablo. Pero Cristo nos hace nacer de nuevo para una esperanza viva y Él es el que nos da la oportunidad de ser restaurados por su misericordia. Y además de esto, también la vasija rota que es restaurada nos habla acerca del tiempo en el cual el Señor Jesucristo, el remanente nuevo, el renuevo justo, reinará como rey. Obviamente ya se cumple en la vida de las personas y Él sigue siendo soberano, aunque físicamente no lo veamos. Pero llegará un tiempo en el cual habrá justicia y juicio en la tierra. Ese tiempo aún no se cumple. Ya se cumplen los corazones de aquellos que hemos creído en Cristo y que oramos, venga tu reino y que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra. Y nosotros se está cumpliendo ya esta profecía, pero se cumplirá cabalmente cuando juicio y justicia haya en la tierra y Jesucristo establezca su reino milenial aquí. Pero vemos en Jeremías 23:6, dice, en sus días, Jeremías 23 continuando, dice, será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Recuerde, a Jesús se le llama el que será levantado de David, o sea, de la descendencia de David, que es Jesucristo, el renuevo justo, el que reinará como rey, el cual será dichoso, el cual hará juicio y hará justicia en la tierra. Su nombre con el cual le llamarán es Jehová, justicia nuestra. Entonces, estos títulos, renuevo justo, el rey que reinará, que será dichoso, que hará juicio y justicia, es el Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Este pasaje es una profecía mesiánica. Y hemos aprendido que será justamente Él quien gobierne en el reino de Cristo sobre la tierra en el tiempo del milenio. Él hará, ese versículo 5 al final, juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y cuál es su nombre? Jehová, justicia nuestra. El nombre que será Jesucristo en Jeremías 23:6 y 33:16 es el nombre Jehová, justicia nuestra. Ahora, si vamos a Jeremías 33:14 y 16, Jeremías 33:14 y 16, y lo leemos a la par de Jeremías 23:5 y 6. Dice Jeremías 33:14 al 16. He aquí vienen días, dice Jehová, en que confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Recuerdo el pasaje bíblico que leímos hace un momento, Jeremías 23:5 y 6. Está hablando acerca de Jesucristo. Repito, Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? De Jesús. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará, ¿cómo se le llamará a Jesús? Jehová, justicia nuestra. Al ser esta profecía confirmada, el Señor reviste de una importancia trascendente esta verdad que veremos en el siguiente punto. Pero según la última parte de Jeremías 33:16, repetimos la pregunta, ¿cuál es el nombre por el cual será llamado aquel rey justo, aquel renuevo de David, aquel renuevo de justicia, aquel que hará justicia en la tierra? ¿Quién es? El Mesías.
¿Y cuál será el nombre de ese rey justo? Jehová, justicia nuestra. ¿Qué podemos concluir con esto? ¿Qué implica el nombre que se le dio a Cristo en Jeremías 23:6? Estos dos pasajes que acabamos de leer nos revelan una gran verdad ya proclamada desde el Antiguo Testamento. En el estudio de la doctrina de Dios, que es la teología propia, aprendemos que uno de los nombres compuestos de Dios es Jehová Tsidkenu. En el texto original se traduce como Jehová, justicia nuestra, o Jehová, nuestra justicia. ¿Qué significan estos pasajes? ¿O qué implican? Ya dijimos que esta enseñanza, que es dada en Jeremías capítulo 23, respecto al renuevo, al rey justo, al que hará juicio y justicia, que se llama Jehová, justicia nuestra. Y aquí en Jeremías 33, 14 al 16, que igual dice: en aquellos días haré brotar de David un renuevo, hará juicio y justicia. Su nombre será Jehová, justicia nuestra. En los dos pasajes, quien se identifica con Jehová, justicia nuestra, es Cristo, el renuevo de David, el león de la tribu de Judá. Esta profecía de que Jesucristo reinará sobre la tierra aún está por cumplirse. Dijimos, se cumplirá en el milenio. Pero hay una verdad que en la Biblia aparece desde antes en el Antiguo Testamento. Y esta es que Jehová sería revelado en Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo, Él es nuestra justicia. Por tal razón, podemos concluir que Jesucristo es Dios con nosotros. Jesucristo es el mismo Dios eterno. Y surgen quizá algunas preguntas, pero ¿cómo? Si Jesucristo es Dios, entonces cuando Jesucristo murió, Dios murió. Recuerde usted que la Biblia nos enseña que el Señor, Dios eterno y soberano, se revela en tres personas, un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Creador es Dios, el Padre es Dios. Entonces, ¿hay alguna contradicción entre Jesucristo y Dios? No, porque Jesucristo es el mismo Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, para nosotros como creyentes evangélicos, cristianos bautistas, entendemos que Jesucristo es el mismo Dios eterno, príncipe de paz, aquel que reina por siempre, Jehová, justicia nuestra, Dios poderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Por causa de Él subsisten todas las cosas y sin Él nada de lo que existe hubiese sido hecho. Con este punto terminamos nuestra lección número 138, que tenía los siguientes objetivos de inicio. Completar la parte del esquema de lecciones objetivas correspondiente a la lección número 8. Completar declaraciones de qué significa la vasija rota, qué significa la restauración de la vasija rota, qué nombre se dio a Jesucristo en esa profecía de Jeremías 23:6 y 33:16, y qué implica que a Jesucristo se le haya dado ese nombre. Y concluimos hace un momento con nuestro estudio, con el inciso D, del objetivo número 2 de esta lección, que lleva por título Jeremías, las lecciones objetivas del libro, y vimos la lección objetiva número 8. Si hubiera algún